Bueno, volvemos entonces. En función de las propiedades de acidez de los alquinos, vimos que cuando el alquino tiene un hidrógeno acetilénico, es decir, que se trata de un alquino terminal, donde el triple enlace está al final de la cadena, se puede dar la formación de sales y se va a dar la formación, sobre todo, por ejemplo, en presencia de una base fuerte, como amiduro de sodio, una sal de sodio. Y este metiluro de litio, ustedes tal vez no lo vean representado como una base, pero si habíamos dicho que el metano es el ácido más débil, este metiluro de litio es la base más fuerte, ¿sí? No se lo escribe como compuesto iónico porque el litio está enlazado al carbono. Y cuando uno hace la diferencia de electronegatividades, la diferencia no es tan grande, creo que ronda 1,7, 1,9. Queda en el límite de lo que es un enlace covalente muy polar. Es decir, que este enlace deja con una alta densidad negativa al carbono y densidad positiva al litio, pero no llega a ser un enlace iónico. Por eso es que no se le pone nunca las cargas. Nunca lo van a ver ni con el carbono con la carga negativa y al litio con la carga positiva. Pero ustedes tienen que saber que esta es la base que deriva del metano. Entonces, cuando esta base toma el protón, le deja el litio al anión del acetileno. ¿Sí? Entonces, estas son distintas ecuaciones que muestran la formación de sales, de litio, de magnesio, de sodio. Y cuando en el medio yo tengo el acetileno y iones como plata o los iones cuproso, se van a formar sales que son insolubles y van a precipitar. Entonces, estas reacciones donde se forman precipitados con colores muy característicos, por ejemplo, con plata se forma un precipitado color pardo, con cobre son más amarronados. Entonces, yo puedo hacer estos ensayos agregando con un goterito sales de plata amoniacal, y voy a ver que si tengo un alquino terminal, voy a ver el precipitado que se forma. Pero los alquinos internos, es decir, cuando el triple enlace está en el interior de la cadena, no va a pasar nada. ¿Por qué? Y porque el alquino no tiene este protón acetilénico, que es el único que va a intercambiar con el catión. Entonces, si no hay hidrógeno acetilénico, no se va a formar la sal que es la que precipita. Entonces, este ensayo me sirve para justamente localizar en qué posición se encuentra el triple enlace en una molécula que puede ser mucho más compleja. Nada más que a modo de ejemplo, voy a volver atrás en un par de láminas antes, donde teníamos por ejemplo, el ácido tarídico. ¿Les parece que precipitará con la plata? Acá el triple enlace está interno, no tiene ningún hidrógeno para intercambiar con la plata.
Entonces, esta molécula, yo le voy a agregar la plata o el cobre en forma de sales, y no voy a ver precipitado. Y eso se debe a que el triple enlace está en el interior de la cadena. En cambio, en la histrio-nicotoxina, yo voy a ver que acá este triple enlace termina con un hidrógeno acetilénico y este también. Entonces, cuando yo agregue sales de plata o de cobre, yo voy a ver la formación de precipitados porque va a ser el precipitado de este acetiluro de plata o de cobre que va a observarse en el ensayo. Y para las otras moléculas que habíamos mostrado, también, por ejemplo esta, la capillina con las sales de plata o de cobre, yo no espero ver precipitado porque no tengo ningún hidrógeno ácido acetilénico para intercambiar con la plata, entonces no daría reacción. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, lo más importante que les tiene que quedar es que los acetilenos son los alquinos terminales que tienen hidrógenos acetilénicos, son mucho más ácidos que los alquenos y que los alcanos, pero no es la escala de acidez a la que estamos acostumbrados de que andan soltando protones en el medio, sino que lo que yo me tengo que imaginar es que me va a costar menos arrancarle el protón porque su base conjugada es más estable. ¿Sí? Entonces eso es el concepto que tiene que quedar de esta sección de la unidad alquinos, donde vemos acidez de los alquinos. Ahora, la segunda parte de la clase se refiere a las reacciones que sufren los alquinos de adición al enlace triple carbono-carbono. Recuerden que adición es cuando se agregan grupos a expensas, por ejemplo, de un enlace pi. Este sería el aducto. Lo que pasa es que esta molécula intermedia sigue teniendo un enlace pi que puede volver a adicionar y dar una doble adición. Esta reacción es típica, por ejemplo, para la hidrogenación catalítica. Si yo pongo un alquino y pongo exceso de hidrógeno y el catalizador típico, que sería paladio depositado sobre carbono, es una fina capa del paladio, que es un metal muy costoso, sobre una partícula de carbono que hace como un baño de metal noble. Con este catalizador, el alquino se satura, se hidrogena, adicionando 4 átomos de hidrógeno, es decir, 2 por cada enlace pi que desaparece. Pero, ¿qué pasa si yo quiero quedarme en una hidrogenación parcial, intermedia? En lugar de llegar hasta alcano, pasar por alqueno y quedarme en la forma de alqueno. Bueno, no voy a usar el mismo catalizador, porque este catalizador no me permite frenar la reacción en la mitad. Voy a tener que de alguna forma pasivarlo, inactivarlo, con una sustancia que le vamos a llamar veneno del catalizador. La idea es que del alquino yo voy a usar la hidrogenación catalítica para obtener un alqueno. Y yo lo que quiero es que no continúe la hidrogenación, sino quedarme hasta este punto donde yo tengo un punto intermedio de la hidrogenación. Para evitar que me dé el alcano, que es el que lleva 2 moles de hidrógeno, yo voy a tener que frenarlo, y como el mecanismo de la reacción de hidrogenación involucra ¿se acuerdan que cuando veíamos la hidrogenación de alquenos mostrábamos que el catalizador
tiene hidrógenos activos absorbidos sobre la superficie, que la molécula viene a través de su enlace pi, se coordina con el metal y desde abajo entran los dos hidrógenos. Entonces, cuando yo observo este producto intermedio, yo lo que voy a ver es que ambos hidrógenos entraron de la misma cara del alqueno, quiere decir que esto tiene una isomería geométrica cis, porque los dos hidrógenos entran por la misma cara del catalizador. Entonces, yo lo que voy a observar es esa adición con estereoquímica cis. Pero la cuestión está en que yo, si uso el mismo catalizador que se usa para la hidrogenación común de alquenos, yo no estoy frenando. Entonces, para lograr ese paso controlado de hidrogenación, voy a tener que inactivar o de alguna forma disminuir la actividad del catalizador, y la forma es agregándole una sustancia que lo envenene, que le va a disminuir la reactividad. Y eso me va a permitir quedarme en un punto intermedio y obtener un alqueno. Ese catalizador envenenado se llama catalizador de Lindlar, ¿sí? Y vamos a ver qué componentes tiene. Es paladio, en lugar de depositado sobre carbono, va a estar depositado sobre sulfato de bario o carbonato de calcio, y el veneno que va a tener es quinolina, ese es el veneno más común. También en los libros mencionan el acetato de plomo, pero el más usado es esta sustancia que se llama quinolina, que es esta molécula que tiene nitrógeno, que de alguna forma tapa los sitios activos e impide que el catalizador siga estando activo para seguir adicionando hidrógenos al alqueno cis o Z. Entonces, cuando yo quiero... Profe, sí. la quinolina entonces es un Lindlar, no sé cómo se dice. Sí, el catalizador de Lindlar tiene paladio, sulfato de bario y quinolina. O paladio. Este es el soporte sólido. Se usa un soporte bien. sólido que hace de O sea, el cuenta... conjunto se llama así, El digamos. conjunto lo inventó Don Lindlar y le puso, es como la mezcla completa. Tiene bien, el soporte sólido, el baño de paladio, y a su vez tiene acá la quinolina que interfiere para que no siga reaccionando. Necesito los tres componentes. Y además el hidrógeno, ¿sí? Si yo en la hidrogenación me olvido de pongo Lindlar y no pongo hidrógeno, la reacción no va a andar. Si pongo hidrógeno solo y no pongo catalizador, tampoco va a andar. Tengo que ponerle todos los componentes. Y este tiene el metal, que es el que le da justamente el carácter de catalizador, porque es donde se van a pegar los hidrógenos. El soporte sólido, que puede ser carbono en el caso común, pero para Lindlar él pone sulfato de bario o carbonato de calcio, que son como pequeños cristales, las pequeñas partículas donde se va a depositar el metal. Y a su vez usa el veneno, que es la quinolina, o el acetato de plomo, que también funciona como veneno. Entonces, todos esos componentes encontró Lindlar que puede combinar para obtener en buenas cantidades el alqueno con una estructura de tipo cis. Y ahora hay unos nuevos catalizadores más modernos que usan boruro de níquel. Yo es la primera vez, les juro, que el año pasado estaba leyendo unas cosas nuevas y encontré el boruro de níquel, ni siquiera sabía cómo se escribía, pero se los pongo acá porque es una alternativa más moderna, y si alguna vez lo ven en algún libro, que sepan que es un químico que se usa para lograr obtener alquenos.
Entonces, ya sabemos cómo obtener alquenos cis, pero ¿qué pasa si justo yo quiero obtener, sintetizar un alqueno trans? Yo no voy a poder hacerlo con la misma reacción de hidrogenación catalítica porque no voy a tener cantidades importantes de la molécula trans. Voy a tener que usar otro método. El método que se usa para obtener a partir de alquenos E o trans, es una reacción mucho más compleja. Es una reacción que usa amoníaco como solvente. El amoníaco es un gas a temperatura ambiente. Para tenerlo como líquido, yo necesito enfriarlo a 33 grados bajo cero. Entonces voy a hacer un baño, con hielo tampoco alcanza, necesito aire líquido, nitrógeno líquido. Yo esta reacción la hice mucho durante mi tesis doctoral, allá en la prehistoria, en la década del 90 más o menos. Cuando hice mi tesis, yo trabajaba en reacciones donde el solvente era amoníaco líquido, porque tenía muchas ventajas, pero era muy laborioso, muy complicado, porque yo tenía que tener un cilindro de gas amoníaco, enfriar ese líquido y ese amoníaco se mantenía solo mientras yo lo mantenía refrigerado, porque cuando yo dejaba de enfriar, el amoníaco se escapaba como gas y yo me quedaba sin solvente. Entonces, normalmente uno tiene que estar como alimentando con aire líquido, nitrógeno líquido, que es una forma de enfriar a 200 grados bajo cero. Entonces, regulando eso, yo podía mantener el amoníaco como líquido. A pesar de que es una reacción que parece ser muy compleja, es riesgosa, pero es muy común en la química orgánica porque el amoníaco tiene muchas ventajas como solvente frente al agua, por ejemplo. Una de ellas es que cuando yo tengo que secar el agua, normalmente tengo que calentar. En cambio, acá en el amoníaco, yo simplemente tengo que dejar de enfriar. Entonces las moléculas se secan solas sin que uno necesite aplicar ningún tratamiento térmico. Entonces, uso amoníaco como solvente y ahí voy a agregar sodio metálico. El sodio es un metal blando. Es tan blando que yo lo puedo pinchar al cubito de sodio, que es como si fuese un material plateado, así como si fuese, supónganse, las láminas que vienen de aluminio, que tienen ese brillo metálico. Bueno, el sodio es como un cubo que viene plateado, que yo lo corto con cuchillo y tenedor, pero tiene el problema de que es tan reactivo que yo lo tengo que mantener permanentemente evitando la humedad del ambiente, porque sobre la pared de ese cubo de metal, en contacto con la humedad del aire, se forma hidróxido de sodio. Pero el problema no es ese, sino que se forma hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso. Y el hidrógeno gaseoso es altamente inflamable, es explosivo, entonces es como un riesgo de que se esté formando no solo el hidrógeno gaseoso, sino como que la reacción es tan exotérmica, genera chispas, entonces es listo para formar como una bomba. Entonces uno tiene que tener muchísima precaución, tiene que limpiarlo al cubito de sodio, que es como si fuese el tamaño de un dadito, y lo limpia y lo agrega en el amoníaco líquido. Y cuando uno lo tiene con agitación, que se esté mezclando permanentemente, ve que el sodio se disuelve y va a quedar una solución de color azul muy intenso. Esto es muy químico, ya sé que es medio aburrido para ustedes, pero para los químicos esto es muy emocionante porque vemos que ese color azul intenso se debe a la presencia de los electrones sueltos, solvatados en el amoníaco.
porque ustedes saben que el sodio, cuando uno lo pone en un solvente como el amoníaco, pasa a sodio más un electrón. Es decir, ocurre la ionización del sodio. Se libera de ese electrón que le sobra y este electrón que suelta cada sodio se solvata, se rodea de moléculas de amoníaco y este electrón solvatado hace que la solución parezca una sopa color azul marino. Entonces, mientras yo tenga ese color azul, quiere decir que hay electrones solvatados que son los que van a reaccionar con el alquino para formar finalmente el alqueno trans. Esta reacción es compleja, yo no les pido que recuerden el mecanismo de la reacción, pero que sí tengan presente que la reducción de un alquino a alqueno, la única forma de fabricar un alqueno trans es haciendo esta reacción donde se utiliza sodio metálico y amoníaco líquido como solvente, que es una reacción de reducción y no necesitan demasiados datos más que conocer que es posible obtener alquenos trans por esta vía. Si a alguno le interesa el mecanismo de reacción, le cuento, pero para mí, con que ustedes sepan que hay una alternativa, ya que la hidrogenación catalítica forma solamente los alquenos cis, que la forma de hacer un alqueno trans es con sodio en amoníaco líquido. Y acá tenemos todos los ejemplos. El primer caso sería cuando yo uso hidrógeno en exceso y un catalizador como platino, que el triple enlace directamente se transforma en un simple enlace carbono-carbono, de alquino pasamos a alcano. Eso es lo que se llama saturación, porque no quedó nada, ni rastros de enlace pi. En el caso de que yo haga la reacción con el catalizador de Lindlar, es decir, el paladio sobre sulfato de bario y la quinolina, la reacción queda en un punto intermedio y queda este alqueno que tiene una configuración geométrica de tipo cis. ¿Sí? Y si la hago en sodio con amoníaco líquido, el alqueno que me queda de producto va a ser de tipo trans. ¿Sí? Entonces, esa sería como la información más importante de esta parte. También hemos visto otras reacciones de adición a enlaces dobles que se van a poder dar en este tipo de compuestos que tienen el enlaces pi. Así como el enlace pi del alqueno adiciona bromo, acá también se va a dar la adición de bromo. También va a seguir la regla de adición de tipo anti, es decir, que si yo pongo un mol de bromo por cada mol de alquino, el producto va a llegar a una adición para dar un dibromado. Pero si yo pongo 2 moles de bromo 2, voy a llegar hasta un tetrabromado. También habíamos visto la adición de haluros de hidrógeno, es decir, por ejemplo, bromuro de hidrógeno. Para esta adición se da primero el ataque del protón y después del bromuro. Entonces, ¿y qué va a seguir la regla de Markovnikov? Acá sería igual. Se adiciona el protón en el carbono menos sustituido y entra el bromuro en el carbono más sustituido. Si yo pongo exceso del bromuro de hidrógeno, voy a llegar a la doble adición. Y los 2 bromos van a quedar en el mismo carbono porque sigue la regla de Markovnikov. Entonces acá voy a poder regular
cuántos bromos entran de acuerdo a la relación estequiométrica. Y también habíamos visto para los alquenos que se puede dar la adición de agua, que le llamamos hidratación. Y habíamos visto varios casos. Habíamos visto adición directa de agua en medio ácido, adición indirecta, que es con ácido sulfúrico, y la adición usando sales de mercurio, acetato de mercurio, que le llamamos oximercuriación, y luego con la demercuriación correspondiente. En este caso, nada más que como regla mnemotécnica, para que a ustedes no les cueste pensar cuáles son los reactivos que se usan para hidratar un alquino, les propongo que piensen lo siguiente. Para el alquino, la hidratación usa una mezcla de reactivos que hace como las 3 hidrataciones de los alquenos, porque lleva agua, sulfúrico y la sal de mercurio. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en los alquenos, que yo tengo 3 tipos distintos de reacción, acá yo voy a necesitar combinar las 3 cosas para dar la hidratación. Y voy a usar agua catalizado por ácido sulfúrico y un sulfato de mercurio, y con esta mezcla se va a dar la hidratación de tipo Markovnikov, es decir, el protón entra en el menos sustituido, el OH queda en el más sustituido, y este producto intermedio, que tiene un doble enlace y un grupo alcohol, se llama enol. Y como vamos a ver cuando veamos en aldehídos y cetonas, los enoles se isomerizan a la forma de compuesto carbonílico. Isomerizar cambiando la posición de un hidrógeno. Este hidrógeno va a pasar a este carbono. Y este doble enlace va a pasar acá. Cuando tenemos una reacción química donde se mueve la posición de un hidrógeno, se llama tautomería. Son isómeros que difieren en la posición de un hidrógeno. Entonces, esta reacción se llama tautomería, que es un tipo particular de isomería, y este enol va a pasar a formar un ceto, una cetona, ¿sí? Por eso es que la reacción se llama tautomería cetoenólica, porque es un equilibrio entre 2 compuestos que difieren en la posición de un hidrógeno, de un protón. Entonces, como para resumir esto, los alquinos van a poder dar una reacción de hidratación. Para reaccionar dando la hidratación necesitamos ácido sulfúrico, agua y sulfato de mercurio. Se va a dar la reacción de hidratación Markovnikov, es decir, va a entrar un protón y luego va a adicionar agua para formar un producto intermedio que se llama enol, que isomeriza a su tautómero en la forma cetona. Cuando tenemos un alquino terminal, el producto es una metilcetona. ¿Sí? Eso es lo que significa este resumen. Alquino terminal, metilcetona. ¿Qué pasa si acá, en lugar de tener hidrógeno, hubiese tenido un grupo R? Es decir, se tratara de un alquino interno. Esa R la tendríamos acá y esa R la tendríamos acá, ¿sí? Y ahí, en lugar de ser una metilcetona, sería una cetona más larga, más compleja, no en el punto de carbono terminal. Entonces, por eso es que le digo cualquier cetona. Sería una cetona con una cadena más larga. ¿Está bien? Entonces, los alquinos, a partir de que tienen 2 enlaces pi,
también van a dar las mismas reacciones de adición electrofílica que los alquenos. Van a poder dar la hidrogenación catalítica, van a poder dar la adición de halógeno y la adición de bromuro o halogenuro en general de hidrógeno. Y además van a poder dar las reacciones de hidratación, que es lo que estamos viendo acá, que en lugar de tener 3 reacciones como teníamos antes, acá van a tener 3 en una, ¿sí? Es como para que ustedes se acuerden, la reglita mnemotécnica que usa, combina los 3 reactivos que se usaba para los alquenos, son los reactivos que se usan para la hidratación en alquinos. Y también pueden dar la hidroboración. ¿Se acuerdan que la hidroboración era una forma de hacer hidratación anti-Markovnikov, donde el hidrógeno queda en el más sustituido y el OH en el menos sustituido? O sea, al revés de lo que teníamos antes. Acá se va a dar igual. El borano, que va a tener un enlace boro-hidrógeno, se va a adicionar al alquino, y a diferencia de lo que teníamos en la reacción anterior, acá el hidrógeno no va a quedar en el borano, como ¿se acuerdan que habíamos dicho que es menos electronegativo que el carbono? Acá va a ser el borano el que entre en el carbono menos sustituido y el hidrógeno queda en el carbono más sustituido. Entonces, que es a diferencia de lo que veíamos recién, que el hidrógeno quedaba en el menos sustituido, acá el hidrógeno va a quedar en el carbono más sustituido. Y en el otro va a quedar el boro. Pero luego el boro, en una segunda etapa, se va a eliminar usando peróxido de hidrógeno en medio alcalino y va a dejar el grupo hidroxilo exactamente en el carbono más sustituido. Y eso es lo que conocemos con el nombre de hidratación anti-Markovnikov, porque es justamente en la posición contraria a lo que veíamos recién. Pero también se va a dar un enol, ¿sí? Ese enol va a isomerizar, va a tener un equilibrio con su tautómero, que es el grupo carbonilo donde está el OH, y ese hidrógeno va a pasar para este otro carbono, y lo que vamos a obtener en el caso de un alquino terminal es un aldehído, ¿sí? Entonces, el enol tautomeriza a aldehído o cetona. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiésemos tenido un alquino interno? Esta R estaría acá, esta R estaría acá, y tendríamos que el producto hubiese sido una cetona. Entonces, a modo de resumen, si el alquino era terminal, el producto es un aldehído, y si el alquino era interno, el producto de la hidroboración va a ser una cetona. Y acá tenemos los boranos, que son los más usados para estas reacciones químicas, porque tienen todos en sí, lo más importante es este enlace boro-hidrógeno, que es el enlace que se va a enfrentar al enlace triple, siempre el boro en el carbono menos sustituido y el hidrógeno en el carbono más sustituido. Esto es lo importante del borano, que se van a encontrar en el estado de transición, se van a enfrentar las dos moléculas y va a comenzar a formarse este enlace, y va a comenzar a romperse el enlace boro-hidrógeno, y va a comenzar también a romperse el enlace pi entre los dos carbonos. Y de esa forma va a quedar el primer alquilborano, que luego es el que se trata con el peróxido de hidrógeno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, si tienen preguntas, no duden en consultar. Y también los alquinos van a ser un material susceptible para la oxidación con ozono. Recuerden que el ozono
es un alótropo del oxígeno, es un superoxidante que va a buscar todos los enlaces pi que tengan las moléculas, enlaces dobles, enlaces triples, y se va a insertar formando, si no se acuerdan, eso molosónido, que es como una secuencia con los 3 oxígenos. Luego el molosónido se reordena y forma el osónido, y finalmente termina rompiendo el enlace entre los 2 carbonos. Es decir, el enlace triple, que era el enlace más fuerte de toda la molécula, es por donde termina rompiéndose, quedando oxidados los 2 extremos. Si yo hubiera tenido esa molécula que tenía, qué sé yo, una molécula súper grande, pero un enlace triple en alguna parte, justo ahí es donde se va a cortar por la oxidación con el ozono. Entonces, lo que tengo que tener muy presente es que el ozono es una sustancia muy oxidante y va a producir la ruptura oxidativa. El permanganato de potasio también es oxidante, pero yo lo voy a trabajar en condiciones diluidas y neutras, y yo lo que voy a lograr es la formación. Si yo controlo esa potencia oxidante del permanganato, yo voy a lograr la hidroxilación. Por cada enlace pi van a entrar 2 grupos hidroxilos, y esta molécula, que es un tetraol, se va a reordenar perdiendo agua para formar una dicetona. Si yo proceso en lugar de un alquino interno, un alquino terminal, yo voy a tener como producto un cetoaldehído que se va a seguir oxidando a cetoácido. Mientras que si yo hago la reacción no en frío y neutro, sino con calor y tal vez con un medio alcalino, yo acá sí voy a lograr romper el enlace triple, porque voy a tener la potencia del permanganato de potasio para oxidar a nivel del triple enlace y terminar rompiendo esas el triple enlace para formar 2 cadenas oxidadas con ácidos carboxílicos, ¿sí? Y como estaba medio alcalino, se van a formar las sales de los ácidos carboxílicos, luego se van a protonar y me quedan los 2 extremos ácidos carboxílicos. Entonces, estas reacciones con permanganato van a ver que son todas oxidaciones, las moléculas ganaron oxígeno donde estaba el triple enlace, pero solo en las condiciones extremas el triple enlace se rompe. En condiciones con temperatura y con un cambio de pH se produce la ruptura del triple enlace. En los otros casos simplemente se da el cambio del enlace pi por la inserción de los oxígenos, ¿sí? Y dan formas oxidadas. Cuando yo tengo en el laboratorio un tubito transparente y yo quiero saber si tengo un triple enlace, usando esta reacción con permanganato y calor, yo puedo llegar a saber si se formó el producto de la oxidación. Lo que voy a observar no es exactamente que estas sales sean precipitados, sino lo más importante es que voy a ver la aparición del subproducto de la reacción, ¿sí? Que va a ser el dióxido de manganeso. En la presencia de una reacción de oxidación, voy a observar un precipitado color pardo, que ustedes lo deben haber visto en química inorgánica seguramente, que es un precipitado abundante marrón que viene de la reacción del permanganato de potasio.
sí hubo reacción. Todas estas cosas son incoloras, las sales de ácidos carboxílicos, los ácidos carboxílicos no van a tener color, pero sí va a tener color cuando yo lo agregue y vea el precipitado color marrón. Fíjense que si yo le pongo el permanganato de potasio a la